El día de hoy vamos a, como pronto se va a estrenar su película, fuimos a hablar de Spider-Man, Spider-Man. Sí, vamos a tener un mes dedicado al que a mí me parece el mejor superhéroe jamás creado, que es Spider-Man. Y hoy vamos a empezar con el origen de Spider-Man, es decir, los primeros años, y los rumores que tú has escuchado sobre Far From Home. Entonces, básicamente, ¿quién creó a Spider-Man, sabes? Stan Lee y Steve Ditko. Ajá. Este... ¿Recuerdas qué cuenta la leyenda sobre cómo se creó Spider-Man? Que de hecho no es una leyenda. Es como... Stan Lee lo explicó muy bien en un Marvel Masterworks. Que él quería ser un personaje que fuera como que diferente. No quería ser un personaje que fuera como todos los superhéroes actuales, como Batman, Superman. No, él quería ser un personaje que primero fuera un adolescente. Luego que no se le viera nada en la cara. Entonces fue con un dibujante. Con Jack Kirby. Ajá, y entonces... Que Jack Kirby era así como el primer elemento al que iba todo el mundo. Era la imagen corporativa de Marvel en los primeros años. Entonces, Stan Lee básicamente se lo comisionó a su dibujante más importante. ¿Y qué pasó? Pero entonces se lo hizo como Batman, Superman. De hecho, le puso como un antifaz, le puso que se le podía ver la cara y Stan Lee dijo, no se le puede ver la cara. Si se le ve la cara, va a parecer que es un adolescente, entonces no se le puede ver la cara. Y entonces fue con el otro gran dibujante de esa época, con el que hacía muchos cómics dedicados a monstruos y a criaturas extrañas, que era Steve Ditko. Y Ditko le dio en el clavo al personaje, ¿no? Actualmente hay un debate porque en esos años también apareció un disfraz de Halloween que tenía dibujadas las telarañas, era de hecho amarillo, y tiene ciertos rasgos parecidos con el traje que Steve Ditko creó, pero curiosamente los años siguientes la compañía que sacó ese traje sacaría los trajes de Spider-Man y otros de Marvel. Entonces pues se rumora que por ahí hubo un acuerdo confidencial entre las partes en donde pues la empresa de disfraces no los iba a demandar y Marvel no iba a decir nada, ¿no? Pero aún así es un disfraz muy distinto el que existía. Y Steve Ditko fue quien creó a la mayoría de los villanos. Si tú me dices los villanos que han aparecido en las películas, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a Buitre, tenemos a Electro. Creados los dos por Steve Ditko. Tenemos al Duende Verde. Creado por Steve Ditko. Ditko. El Buitre es de los primeros villanos de Spider-Man. Así es. Sí es... una de las características de los villanos es que él, siendo un adolescente, peleaba básicamente contra puro adulto y la mayoría ya veteranos también. Está el Doctor Octopus, está el Buitre, está el Tinkerer, que es un inventor, y por supuesto que él creó al personaje que es uno de los villanos que a mí visualmente me llama más la atención, que va a aparecer ahora en Far From Home, y que es Misterio, ¿no? Misterio es un personaje que básicamente hace ilusiones. Él solía ser alguien que trabajaba en películas. Y en efectos especiales. En efectos especiales, y pues de ahí se volvió un villano, ¿no? Y bueno, Stan Lee tuvo mancuerna con Ditko, 38 números y 2 anuales, y poco a poco Ditko quería tener más control y que se le reconociera como creador del personaje, y Stan Lee básicamente lo empezó a poner en los créditos como el que también hacía la trama. Porque, ¿te acuerdas cómo funciona el Marvel Method? Esto ya lo hablamos, el método Marvel. Primero el dibujante hacía la historia, pero Stan Lee le decía como qué personajes aparecían y así. Y el dibujante hacía la trama. Entonces, para mí es más importante, o sea, el dibujante.
Mira, ese es uno de los grandes debates que existen en los cómics, pero lo que es un hecho es que tanto Ditko como Jack Kirby trabajaron después sin Stan Lee y nunca llegaron a tener el éxito con sus cómics y con sus personajes que tuvieron haciendo mancuerna con Stan Lee, porque Stan Lee les daba una voz muy característica, un ritmo a la historia, hacía que el fan realmente se interesara en lo que estaba pasando, y Jack Kirby reflejaba mucho en su personalidad en los cómics. Por supuesto Steve Ditko también, que tiene una filosofía muy particular. Pero lo interesante de Ditko, volviendo un poquito a Spider-Man, es precisamente que él creó pues, a todos los personajes de reparto también, ¿no? Está J. Jonah Jameson, está Flash, que curiosamente todo el mundo menciona que Flash era el bully de Peter Parker. Sí, pero en los primeros años Steve Ditko precisamente lo vuelve más bien un némesis de Parker, o sea, el compañero con el que te vas a estar peleando en clases todo el tiempo, y no necesariamente el bully que lo va a encerrar o le va a hacer calzón chino, o todo lo que después se ha tratado de señalar de Flash. Es que en Flash le encanta Spider-Man, él es hasta, fan, así es. Él hasta hizo el club de fans de Spider-Man, pero odia a Peter. Exactamente. Entonces, y te digo, Peter Parker era, en un inicio era un personaje, un adolescente, que tenía este gran rencor hacia sus compañeros, y entonces decía, claro, Flash, ahorita me estás atacando, pero si supieras que yo en el fondo soy Spider-Man, y no los pelaba mucho, y las historias, o sea, con Steve Ditko, Peter Parker es mucho más sangrón. Y después llegaría, a mí no me tocó Ditko cuando era niño, pero gracias a que vivimos en México y hubo muchas impresiones de las historias clásicas y de las historias de los 60s, llegaría el dibujante que para mí me hizo fan de por vida de Spider-Man, que es John Romita. John Romita se volvió hasta la imagen corporativa después de que Kirby salió de Marvel, la imagen corporativa de Marvel, y era el dibujante que todo el mundo quería emular durante muchos años, hasta la era de Todd McFarlane. Todo el mundo dibujaba como John Romita, y cuando tenían un problema de historia, pues, o sea, de storytelling, o de que una portada no les gustaba, el hombre a recurrir era John Romita. Y John Romita introdujo precisamente, y parte del éxito de este personaje, pues es la belleza del el panel donde aparece, que es Mary Jane Watson. Ditko de hecho Ditko quería dibujarla que fuera una mujer fea, pero fue Romita el que dijo y se decidió por llevar las cosas al nivel de hacer una mujer muy guapa, y que volvió al título una especie de Archie, en donde estaba Gwen Stacy, ¿sí?, y Mary Jane compitiendo por el amor de Peter Parker. Y John Romita no tuvo tantos personajes interesantes que crear. Los grandes villanos de Spider-Man, repito, los creó Steve Ditko, pero pues creó algunos de los paneles que hemos visto en películas. Recordarán en Spider-Man 2 el momento de Spider-Man No More, y creó a Kingpin, que a la larga también sería villano de Daredevil, gracias a Frank Miller, que ya hablamos de él, que lo posicionó. Sí, pero pues a veces volvemos a tocar ciertos momentos, ¿no? Y Spider-Man, yo no sé si actualmente la gente que no lee cómics ubica la importancia que tuvo Spider-Man en su momento, porque pues ya con las películas Iron Man y otros personajes han sido muy muy importantes, pero pues Spider-Man fue de los primeros que tuvo su propia caricatura en los años 60. Tuvo una serie animada, un live action en los años 70 con Nicholas Hammond como el protagonista. No le fue muy bien por obvias razones, los efectos especiales. Y cómo se veía Spider-Man. Se saltaron muchas cosas que también hay que platicar, que para mí es un error que en Homecoming no se mencione al tío Ben, y vamos a ver si Far From Home cambia esas cosas.
Pero vamos a dejar hasta aquí la historia de Spider-Man porque tú nos vas a platicar algunos rumores de cara a que la próxima semana se estrena ya Far From Home en todo el mundo. Bueno. Lo que yo creo es que, bueno, no, uno de los rumores es de la escena post créditos. Bueno, digamos que esto tiene spoilers. O sea, va a tener spoilers. No, pero básicamente hasta ahorita son rumores, O sea, ¿no? ¿qué tal si latinamos? Ajá. Si latinamos, bueno, pues perdón. Ajá. Bueno, una de las teorías es que en la escena post créditos va a salir Norman Osborn, Ajá. que va a salir como volando un traje de Iron Man. Uh-huh. O sea, la idea es que todo el mundo va a pensar que Iron Man está de regreso y resulta que no es Iron Man, sino es el Iron Patriot de los cómics de Dark Reign, ¿no? Que básicamente era cuando Norman Osborn dominaba a S.H.I.E.L.D. Entonces, ese probablemente sea uno de los... posibles. Ajá. ¿Qué otro rumor tienes? Luego también se dice que Misterio nunca fue de esta tierra, Uh-huh. que siempre, o sea, que siempre fue de la Tierra 616. Marvel se ubica en la Tierra 616. Y para quien ha visto los trailers sabe que Misterio le comenta a Peter Parker que él viene de otro universo. Que de hecho esa es la del Capitán Britannia Spider-Man. Que eso haría sentido porque ¿dónde sucede la película? En Londres. Entonces probablemente... Puede salir el Capitán Bretaña. A mí no sé si sería una escena post créditos o no, pero me parece que eso va a suceder. Y algo que también me parece que es muy obvio, pero pues no todo lo que escucho sobre la película hablan de que Misterio va a ayudar a Spider-Man y a S.H.I.E.L.D. a detener a estos... y va a terminar ser bueno. A estos fundamentales que son el hombre de agua, que yo no creo que sea Iron Man, pero todo el mundo dice que es Iron Man, al hombre de fuego. al de fuego, al de tierra. Para mí son ilusiones creadas por Misterio y básicamente Misterio está... Y dicen que Nick Fury va a ser el camaleón, que es lo que yo no creo. Porque además, ¿quién sería a esta Maria Hill? ¿Quién sería? Así es. ¿El camaleón 2? No, ¿y dónde está Nick Fury? Entonces, al menos para mí y los podcasts que he escuchado de gente que ama a Spider-Man, sabemos que Misterio no va a ser el héroe que están diciendo en todos lados, ¿no? ¿Qué otro rumor tienes? Dicen que va a haber otra película que se va a llamar Misterio, que ahí va a ser, que va a seguir siendo bueno. Uh-huh. Luego dicen que, a ver, déjenme pensar. Sí, porque la idea de todo esto también era juntar a los 6 siniestros. Desde Amazing Spider-Man 2 vienen queriendo hacer una película de los 6 siniestros. Dicen que va a haber una escena post créditos donde va a salir otra vez Norman Osborn. Uh-huh. Lo más posible es que ya se vaya a resultar el misterio de quién compró la Torre Stark. O sea, ya, se me hace que ya. Eso a mí me parece que, o sea, sí ya deben de posicionarse y si hablan de que una de las escenas postcréditos es de las más emocionantes, yo creo que por ahí sí podríamos tener referencias a los 4 Fantásticos. Sabemos que X-Men ahorita se va a quedar en la congeladora un tiempo, pero los 4 Fantásticos muy probablemente ya estén en puerta. Sí, porque desde 2014 no han sacado una película. Uh-huh. Bueno, pues todo esto lo vamos a saber la próxima semana que se estrene Spider-Man Far From Home. Váyanla a ver y nosotros vamos a estar platicando de nuestras impresiones de esa película la próxima semana.